Amados hermanos, feliz día del Señor. El libro de Apocalipsis, evidentemente que nos presenta lo que ha sido, es y continuará siendo el enfrentamiento del bien y del mal. Cómo esto se ha venido desarrollando en el curso de la historia y cómo esto se encuentra, este enfrentamiento y esta historia se encuentra bajo el control de Dios y del Cordero. Es interesante que cuando se escribió el libro desde la cárcel, Juan en la isla de Patmos escribe a una iglesia en tiempos tenebrosos, una iglesia que está en tierra firme en lo que hoy es Turquía, en muchas pequeñas y algunas grandes iglesias, una iglesia que sufría la aparente victoria del mal sobre el bien, una iglesia que sufría, que estaba siendo perseguida, que estaba en la clandestinidad, que veía un evidente fracaso, eran expropiados, eran desterrados, estaban siendo torturados, eran llevados a los circos y a los coliseos, y la mayoría de ellos estaban enfrentando la muerte. Algunos se reunían en catacumbas, otros a las orillas de los ríos, tenían que andar de un lugar a otro. Era como si el mundo se venía abajo y se quebraba en pedazos. Así estaba la iglesia de Jesucristo, nuestros hermanos de fe. Y mientras se escribía para ellos el Apocalipsis y ellos vivían estas condiciones y esta situación, Roma, la gran Roma, ostentaba el poder global, un poder que alcanzaba toda Europa, hermanos, desde la Hispania hasta la Britania, se iba hasta parte del Medio Oriente, el norte de África, todo el Mare Nostrum. Esta era la Roma en su esplendor global, un esplendor político, un esplendor cultural, un esplendor económico. Y la Escritura con frecuencia nos advierte que hay cierta asociación maleva entre el poder y el maligno, entre el poder y el mal, y que este mal no es abstracto, no es para una discusión filosófica. Este mal está encarnado en hombres, en instituciones, en sistemas, en gobiernos, en ideologías, en autoridades, en culto, en ciencia, en muchas esferas, en muchos escenarios se encuentra el mal presente. Hoy en día nadie quiere hablar de el mal, y mucho menos de el maligno. Se le considera hoy en día un subproducto social, un desecho de la herencia de los que nos han precedido, un desecho cultural, un subproducto educacional del cual nos iremos deslastrando, un problema social tal vez heredado o inclusive hasta genético en algunas oportunidades, para que lo atiendan las ciencias de la conducta, algo que está en la mente, tal vez patrones culturales que aquí dictan algo mal y allá lo reconocen como bien, el relativismo lo carcome. Y es que tienen que hablar en esos términos, hermanos, no nos engañemos. ¿Por qué? Porque hoy en día, en Occidente, lo que domina es el humanismo. Y el humanismo es la exaltación del hombre
la idolatría del hombre por el hombre, del hombre genérico, y por lo tanto no se puede aceptar en una antropología humanista que en el hombre haya mala levadura, como decía el poeta nicaragüense Rubén Darío. Hermanos, cuando nos acercamos a Apocalipsis, como lo haremos hoy una vez más, tenemos dos opciones, quizá hasta tres. Una de ellas, nos acercamos con una postura literalista. Lo tomamos como está escrito y no reconocemos que está preñado de simbologías, de analogías, de metáforas, de figuras, de números, colores, imágenes, cargadas de un simbolismo propio de las culturas judía, romana y griega. Y cuando caemos en esta lectura literalista de Apocalipsis, por lo general incurrimos en un segundo error, y es que consideramos que todo el libro es futurista. No tiene nada que decirnos hoy, a menos que estemos viviendo un inminente fin del mundo. La otra opción, al acercarnos a Apocalipsis, como lo haremos hoy también, es la historicista. Es considerar que Apocalipsis fue escrito en el siglo I y lo que prevalece y fue escrito para, y por lo tanto allí queda su vigencia, es la historia, la cultura de ese siglo I en la cual la Iglesia estaba siendo perseguida. Hermanos, corremos aquí entonces, si hacemos puro historicismo, corremos el riesgo de fosilizar el mensaje, de quedarnos en el pasado y ser preteristas. Quizá debamos de reconocer que Apocalipsis es palabra de Dios, es revelación del Espíritu Santo de Dios, es la revelación de Jesucristo a su siervo Juan, dirigido a su iglesia y que trasciende los tiempos. Tuvo un contexto eminentemente histórico, cultural, que debemos de conocer en el siglo I, pero que también ha tenido vigencia y ha ido trascendiendo los siglos y llega hasta nuestro tiempo, hasta nuestro presente hoy en día. En el capítulo 13 que he escogido para hoy, el asunto adquiere mayores dimensiones. Hermanos, si el libro de la Biblia, que está más cargado de género literario especial, simbólico, es el Apocalipsis, del Apocalipsis, el capítulo que tiene en superlativo este género literario es el capítulo 13, el que hemos escogido para hoy. El título de nuestra predicación de por sí puede atraer o asustar: la marca de la bestia. Lo que sí es cierto es que no puedo evitarlo, debo de tocarlo por las circunstancias que nos han tocado vivir en meses recientes, por las predicaciones que se están dando desde diferentes púlpitos, por los videos que se están compartiendo por las redes sociales, la marca de la bestia. Y el capítulo 13 nos presenta una imagen, un escenario acuático y terrestre, una bestia que sale del mar, una bestia que emerge de la tierra. Si nosotros nos quedáramos con una lectura literalista de este pasaje, el escenario sería jurásico, caería en la ciencia ficción, muy hollywoodense. Y no podemos hacer esto. Tenemos que recordar que quien escribe es Juan, líder de la iglesia, un judío que está preso y escribe a iglesias que están esparcidas, la mayoría de sus miembros judíos, bajo la cultura griega y bajo el dominio y la opresión romana.
Hermanos, la idea central de mi sermón en esta mañana es la siguiente. Apocalipsis 13 nos presenta el ejercicio totalitario del antirreino de Dios. Lo repito. Apocalipsis 13 nos presenta y nos representa el ejercicio totalitario del antirreino de Dios, por supuesto contra Dios, contra el Cordero y contra la Iglesia de Dios. Esa es la idea central que voy a desarrollar. En la visión de Patmos que él transmite a la Iglesia, él ve dos bestias. La primera emerge del mar y, sin entrar en muchos detalles, quiero decirles que representa evidentemente por su descripción, por su simbolismo. Y aquí no hay que hacer ejercicio especial de imaginación, hermanos. Para los judíos de ese tiempo esto estaba claro, más que claro. Para nuestros hermanos de fe lo entendieron perfectamente. La primera bestia de Apocalipsis 13 es el poder político, la fuerza, la opresión. Está representado con coronas, con alianzas con reyes. Es el despotismo. Tiene un aspecto monstruoso. Es el control mundial total que ejerce hostilidad contra Dios, blasfemia, que no tiene rivales. Es Roma misma. Comenzando el texto de Apocalipsis 13, leemos: el mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Apocalipsis 13, 3 y 4. Sí, hermanos, idolatría femenina a la diosa que es Roma. Es interesantísimo cómo Juan representa a esta Roma excelsa que imperaba y que estaba en su esplendor, y cómo la llama la gran prostituta. La llama la Babilonia, que para los judíos estaba claro lo que Babilonia significaba. Así la etiqueta y la describe Juan: una moral sanguinaria, relajada, maleva, pero que causa asombro, hermanos. El mundo entero estaba fascinado, desde Britania hasta Hispania, Medio Oriente, Mediterráneo, el norte de África, fascinados con la bestia. Causaba asombro. El águila romana donde se plantaba tenía que ser respetada, hasta venerada, porque esta bestia, esta primera bestia, además de causar asombro y de atraer la atención, tenía una expansión, una capacidad de propagación irresistible. Nadie se le podía oponer. A esta primera bestia le caracteriza la capacidad de provocar cambio de lealtades. Quiero que tomen nota de ciertos detalles que voy soltando. Cambio de lealtades, veneración, hasta adoración. Roma, como otros imperios anteriores y como otros que le sucedieron después, se presentó ante el mundo con caracteres milenaristas. ¿Por cuánto durará el imperio? Por un milenio. Era un símbolo, era el milenarismo de la eminencia de esa Roma mesiánica. Hermanos, el poder y la prosperidad seducen. Y esta primera bestia representa a ese poder político
que seduce ofreciendo prosperidad porque tiene poder. Quiero decirlo en pocas palabras. La Roma de ese entonces era totalitaria, provocaba admiración y provocaba adoración idolátrica. Una Roma totalitaria que provocaba admiración y adoración idolátrica. Junto a ella y por supuesto reforzando la figura estaban sus altos gobernantes, los césares. Ellos reclamaban ser el Kyrios, el Señor, cada uno de ellos, pero como si fuera poco. Enumero cómo exigieron algunos de los césares ser presentados como Augustus, Salvator, Invictus, Todopoderoso, Domine, Benefactor, Divus. No hay duda. Recuerden que la mayoría de nuestros hermanos de fe en ese primer siglo tuvieron que enfrentar la muerte tan solo por no reconocer lo que se les exigía. Digan que César es el Señor. Y ellos decían, no, Cristo es el Señor, Kyrios Christos. Y solo por ello tenían que ir a la muerte. Pero en la visión de Apocalipsis 13, Juan presenta una segunda bestia. No le hace competencia a la primera, suma, la apoya. ¿Qué suma la segunda bestia? Hermanos, suma el mesianismo al extremo. ¿Qué suma? Lo ideológico, suma lo cultural, inclusive lo económico, ya lo veremos al analizar el texto. Suma la capacidad de administración social. Es aquello de que donde llegaba Roma, llegaba la paz romana. Donde llegaba Roma, llegaba la ciencia y el conocimiento, la luz de Roma. Mesianismo extremo. Sí, hermanos, Apocalipsis 13 nos presenta con la suma de estas dos bestias, óiganme, la deificación de los poderes político, civil, ideológico, cultural, económico y militar. Apocalipsis 13 representa la deificación de los poderes político, civil, ideológico, cultural, económico y militar. Estas dos bestias abren dos frentes de lucha. ¿Contra quién? Contra Dios, contra el Cordero y contra la Iglesia del Cordero. Ahora, nos quedamos allá en el contexto histórico, cultural de Juan. ¿Qué tal de revisar por un instante cuál es el nuestro? Hermanos, los hombres hoy en día de nuestro mundo occidental, las naciones, las sociedades, las organizaciones, los pueblos, las instituciones, siguen siendo y están siendo atraídas para ejercer, atención, la hegemonía del poder. Repito, la hegemonía del poder. Otra cosa es que lo alcancen. ¿De qué poder? El poder mesiánico, el poder absoluto, el poder político, estar omnipresente, el poder comunicacional, el poder de las transnacionales. Hermanos, el poder de hacer un cambio que logre una nueva sociedad, una nueva moralidad propia del siglo XXI. El poder se describe como la capacidad para lograr cambios. Y esto, hoy en día, forma parte de la idolatría del hombre del siglo XXI. Leía por ahí que donde entra por la puerta que le abre paso al superhombre,
Entra la modernidad y la fe que se resigne a salir por alguna ventana. Con ese orgullo lo dicen hoy en día, que la fe se salga por la ventana, porque quien entra a ocupar su trono, su lugar, es el superhombre. A mí me llama la atención que en la visión de Juan, la visión de Apocalipsis 13, el dragón, que sabemos que quién es el dragón en la simbología judía y en la apocalíptica, se está refiriendo a la serpiente antigua, se está refiriendo a Satanás mismo, al maligno. Ahora tiene la bestia política y a esta segunda bestia a la que incluso el mismo Apocalipsis la define como el falso profeta. Es una alianza trinitaria del mal. Hermanos, estamos en el contexto de hoy, siglo XXI, en nuestra Europa, viviendo relativismo, se los he predicado en otras oportunidades, viviendo naturalismo, viviendo individualismo, viviendo materialismo, viviendo ni siquiera presentismo, momentismo. Pregúntenselo a la nueva generación. Viven el momento, ya ni siquiera el presente. A ese extremo les está llevando la ideología que se globaliza, que se multiplica y que se uniforma por los medios de comunicación. Hoy en día, en nuestro entorno, hoy, no hay que ir a otro lugar. Ahora, me llama la atención que en esta misma visión se nos recuerda algo para que los creyentes lo tengamos presente. Esta capacidad de control global es temporal. Tendrá caducidad. Ahí se cifra y se advierte que será temporal, porque el Cordero tiene el poder. El Cordero controlará la etapa final de la historia y la llevará hasta donde Él la ha decidido llevar, cielo nuevo, tierra nueva, en la Nueva Jerusalén. Entremos a analizar el texto. Dice en sus versículos 11 y 16 al 18. Presten atención, el versículo 11 de Apocalipsis 13 dice: después de haber visto aquella bestia política emerger, vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Reina Valera dice: vi subir. En el griego el vocablo es anabainó, que dice vi progresar. Y la idea es escalar, surgir en un proceso ascendente, marcando una tendencia ya natural y aparentemente irreversible. ¿Notan? Un proceso que va en avance, expandiéndose mundialmente, comunicacionalmente, alcanzando a más hombres y mujeres. La palabra bestia en griego es terion, que quiere decir animal peligroso y depredador. Así es, capaz de cambiar, de totalmente trastocar un tejido social, un pueblo, una cultura, una nación, unas costumbres, normas de vida, leyes. Tiene capacidad, es depredadora. Me llamó la atención que decía tenía 2 cuernos como de cordero. Aquí está el engañador de nuevo. 2 cuernos como de cordero. Porque la imagen del Cordero de Dios es la imagen del Hijo de Dios. Es la que más maneja Apocalipsis y es la que más maneja Juan de Patmos. Este es el engañador, hermanos.
Esta bestia ideológica, cultural, tiene apariencia de cordero, pero hablaba como un dragón. No puede ocultar. Es engañador, sí. Satanás ha sido engañador desde un comienzo, pero es un vendedor de ilusiones. Y lo que tenemos aquí, hermanos, es un poder ideológico, cultural, educacional, comunicacional, que se riega en la sociedad vendiendo ilusiones. Es un falso Mesías. Insisto, la Escritura le llama aquí en Apocalipsis falso profeta. Pero es que el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 nos advirtió que vendrían falsos cristos, simuladores para engañar. Esto es lo que tenemos como consumo cotidiano nosotros. No tenemos que ir solamente a las películas de Hollywood, basta salir a la calle o encender el televisor o ver el discurso de algún gobernante o ver una pieza de arte en algún museo. Hermanos, estamos asistiendo a un mercadillo global donde se nos venden promesas, ideas, se nos venden planes, se nos venden soluciones, se nos venden nuevos paradigmas, se nos vende prosperidad definitiva, palabreros, sofistas. Eso es lo que abunda hoy en día. Y eso tiene poder. ¿Cómo avanza el texto? Esta bestia, dice, además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sí, hermano, dice que esta bestia, esta encarnación depredadora de cultura, tiene poder para alcanzar, y en un estilo muy judaico, Juan recurre a las duplas, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Lo que está diciendo es a todos. Esto es lo que hoy en día llamamos, ¿no lo han oído? Transversalidad. Sí, eso es. Capacidad para permear el encaje social sin que haya diferencia entre raza, economía, clase social, sexo, edad. Tiene capacidad y ejerce, hermanos, un paternalismo que garantiza sobrevivencia. Vamos, que lo hace en nombre del control para el bien de la humanidad y la salvación de nuestra aldea global, del pequeño planeta. Esta bestia no compite con la primera, al contrario, hacen un binomio indisoluble, se refuerzan, y a ambos, Juan nos recuerda que ambos son blasfemos. Ambos van contra Dios, contra el Cordero y contra la Iglesia. Es más, tiene poder para matar, porque el poder se lo ha dado el que gobierna el siglo, el presente siglo malo, el dragón, la serpiente antigua, Satanás. Y por supuesto, dice que hizo que a todos se les pusiera una marca. Una marca. Esto es lo que da origen al título de nuestro sermón, la marca de la bestia. En griego, charagma. Este vocablo, este sello, esta marca, es la que los romanos utilizaban para estampar a la servidumbre o al soldado que había sido apresado en batalla
y forzado ahora a luchar en la legión en la que nunca había militado. Servidumbre a extremo, era estigmática. Y esta es la marca a la que se refiere acá. Pero hermanos, les advierto algo. Aquí no dice el pasaje que la marca es obligatoria. Se acepta la marca voluntariamente. Se pone la marca, una marca que va en la mano derecha o en la frente. Hermanos, les suplico, cuidémonos en este momento, en este pasaje y en este justo versículo de los literalismos. La marca no es algo físico, la marca no va en la piel, la marca no es intramuscular, la marca no es un rastreador digital, no es un código de barras que se te va a poner en la frente, la marca no es un microchip, la marca no es una tarjeta bancaria, la marca no es una vacuna, la marca no es un código QR, la marca no es el proyecto ID 2020, la marca no es la tecnología 5G, por favor, la marca no es un tatuaje. Hermanos, un poco de seriedad en nuestra fe y doctrina. La marca no es algo externo. No caigamos en esa tentación en que están cayendo muchas congregaciones, grandes sectores del mundo religioso. No seamos aficionados esotéricos de la historia, armadores de rompecabezas y de conspiraciones que no existen como tales. No seamos consumidores de micronoticias. No seamos distribuidores irresponsables de videos o de WhatsApps que son pura ficción, que combinan las noticias del telediario de ayer con la media verdad de hoy y la mentira de mañana. Combinan a la familia Rockefeller con el Partido Comunista Chino, con la farmacéutica Pfizer, con Bill Gates y con los Illuminates y con quien usted quiera añadir mañana. No caigamos en ello, hermanos. Eso es parte de la trampa que el engañador nos tiende. Estamos en un conflicto, enfrentamiento espiritual. Es la fe la que se juega. Tenemos que estar atentos siempre, por supuesto, a los signos de los tiempos, sin lugar a dudas, pero no podemos caer en una paranoia santa que por todos lados ve figuras que no están. Recuerden cómo el mensaje de Apocalipsis es: no temas, confía, conoce y alaba. Y lo repito, hermanos, porque es para nosotros. No temamos, confiemos, conozcamos y alabemos. Este es el mensaje de Apocalipsis capítulo 4. Ese es el mensaje con que se abre la visión de Juan sobre la historia y el control que tiene el Cordero sobre ella. ¿Por qué dice acá una marca que va en la frente y en la mano? Esto no es más que una simulación mediocre del engañador. Simulación mediocre. Recuerdo lo que sé que muchos de ustedes ya están teniendo en su mente. Recordemos las filacterias de los judíos. Nos vamos 1500 años antes de que Juan escriba esto en la prisión de Patmos y escuchamos palabra de Dios dada a Moisés para su pueblo. Ya les ha dado todos sus mandamientos y le dice ahora que el pueblo ha de recordar que Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Lo repito, es precioso. Y así todavía, hermanos,
judíos a día de hoy, ortodoxos, lo continúan haciendo. Llevan su filacteria en determinados momentos especiales de culto en su mano, una cajita con el Shema. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y se la ponen en la frente. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ellos tienen claro que la lucha es espiritual, no lo olvidemos nosotros. Pongamos en nuestra mano, pongamos en nuestra frente. ¿Qué es la mano y qué es la frente, hermanos? La frente es la mente, la convicción, y la mano es la acción que la convicción provoca. La mano es la conducta, la frente es la fe. Estamos, hermanos, en un asunto de fe. La marca de la bestia es la deificación del hombre. Es el humanismo puro y craso, vulgar y que no se oculta. Esa es la marca de la bestia. Es la situación del hombre desplazando a Dios. Y esto no es un asunto físico, no es un asunto externo, no es un tatuaje, es un asunto de fe. Aquí, sin embargo, agrega algo que nos podría desconcertar. Dice que nadie podría comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, en la Roma, en el primer siglo, en tiempos de Juan de Patmos, los comerciantes que querían hacer negocio con Roma tenían que hacer pacto con Roma, alianza con Roma. El mercado tenía que estar en alianza tributaria e ideológica, adoración a Roma. Eso era así. Hoy en día no lo es para nosotros. Miren, hay lugares en donde la iglesia, nuestros hermanos, están siendo perseguidos y la realidad ha llegado a estos extremos. Las libertades sociales están siendo mutiladas, las libertades vitales, las libertades culturales, las libertades comerciales, las libertades económicas, las libertades básicas, hermanos. Pero insisto, esto es temporal. Y yo no dudo en presentir que esto vaya en ascenso para nosotros. Pero Apocalipsis avanza en su descripción. Estamos en el capítulo 13, apenas pasando 4 o 5 páginas, llegamos a Apocalipsis 18 y leo para ustedes. Versículos 2 y 3 dice: el ángel gritó con fuerte voz, como me están oyendo ustedes hoy, porque este no es un sermón para predicarlo con boca chiquita, para ponerlo en una reunión micro, en un petit comité, con timidez. No, hermanos, esto es para que salga y para correr las consecuencias que esto traiga. El ángel gritó con fuerte voz: ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. Está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella. Y, atención, los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Sí, hermanos, y si leen todo el capítulo 18, verán cómo ahí había un concubinato entre el comercio y el poder político. La economía estaba en la sangre, porque tenía con eso que mantenerse el imperio. Así que tenemos que sí estar alertas. Pero, hermanos, recordar que la marca, el sello, es del que nos habla Juan, del que leemos hoy, es un sello, una marca devocional. Una marca de adhesión, me atrae, me sumo. Es una marca cultica, le doy prioridad en mi vida. Cambio mi lealtad.
lo pongo en mi altar. La marca es un sello de entrega. Es un sello ideológico contra Dios, contra el Cordero y contra su iglesia. Aquí no hay posibilidad de diferenciar y escoger Dios, Cordero o iglesia. Apocalipsis les une. Y es que esto lo había hecho Jesús. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, dijo el Señor, recibe al que me envió. Gloria a Dios, gloria a Dios. La marca y el sello evidentemente son idolátricos. Este es el sello del antirreino. La marca de la bestia es la marca del antirreino de Dios. Hermanos, el viejo orden se reinventa, hace adaptaciones, mutaciones para engañarnos. Son reformateos de un viejo engaño. ¿O es que habremos de olvidar la tentación edémica? Fue por engaño. Seréis como dioses. Hermanos, ¿cómo termina el texto y cómo termina nuestro sermón? Escribe Juan, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, el que quiera entender, entienda, que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es el 666. Aquí hay sabiduría. Se nos pide, hermano, pensamiento analítico, pausa, ir a lo profundo. Y aún, hermanos, voy a hacer tan solo una alusión muy rápida a lo que se llama la gematría. ¿Qué era aquello? Hermanos, que tanto romanos como griegos como judíos le asignaban a sus letras del alfabeto valores numéricos. Y así se llega a la conclusión de un número que Juan lo plantea como un acertijo terrenal, el 666. Miren, cuando se toma una de estas gematrías y uno de estos idiomas, una de estas culturas, podemos arribar a la conclusión paradigmática de que aquí está el 666 representando a Nerón César. No en balde, algunos historiadores romanos, cuando los césares perseguían de manera especialmente cruel y sanguinaria a los cristianos, llamaban a ese César Nerón Redivivus. Pero hay otra alternativa, también válida, en una hermenéutica sana, que no hace prestidigitación, y es que para los judíos el número 6 significaba imperfección, significaba deficiencia y representaba al hombre. Mientras que el número 7 representaba para la cultura hebraica la deidad, la perfección, Dios mismo. Y la repetición era el énfasis, repetición de nombres o repetición de números. Y el 666 perfectamente puede ser hombre, hombre, hombre. Es el énfasis humanista del siglo I. Es el énfasis humanista del siglo XXI. Hombre, hombre, hombre. Hermanos, el maligno siempre quiso ser 7, pero a él no le estaba permitido eso. Él tenía que quedarse en el 6. Pero la tentación edémica a la que hice alusión era: seréis como dioses. Si sois 6, llegaréis a 7. Yo no voy a seguir jugando con números, hermanos. Me interesa el mensaje de fondo.
Y el mensaje de fondo es que hoy tenemos a nuestro alrededor, en nuestras casas, en internet, con nuestros hijos, en las escuelas, en la cultura, en los gobernantes, en nuestra sociedad, tenemos una religión laica, humanista, 666. Esto es lo que traigo hoy en la mañana. Sé que me respalda la palabra de Dios, pero no quiero terminar así, hermanos. Quiero recordar que nosotros, por ser hijos de Dios, por haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque tu nombre y el mío, el tuyo y el de ella y el de él, todos nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, porque por eso hemos sido sellados de antemano. Y me da lástima cuando en los púlpitos hoy en día no se resalta el sello de Dios que está en ti y en mí, está en ti y en ella y en él, está en todos nosotros. Es el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que sí sabían los hermanos de las iglesias del Asia Menor. Ese sello les daba protección, les daba sentido de pertenencia, les daba sentido, seguridad de preservación. Sabían que con ese sello eran propiedad de Dios. Habían sido comprados a muy caro precio, eran propiedad de Dios. Pablo se le escribe a una iglesia en la ciudad de Corinto. Es Dios el que nos ha ungido y es Dios el que también nos ha marcado con su sello y el que como garantía ha puesto el Espíritu en nuestros corazones. Amén y amén. Recordemos esto, hermanos, ya estamos marcados, ya estamos sellados. Tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y están escritos no con tinta que se borra con el tiempo, están escritos con la sangre del Cordero que fue inmolado. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Amén.